Soy Frater Malquisedec y esto es Orden de Oriente y Occidente. El día de hoy hablaré sobre los cátaros. Los cátaros son un grupo religioso que surgió hacia el siglo XII como suma de varias corrientes heréticas del siglo anterior, como serían la antisacerdotal, la antisacramental, la corriente de rechazo al latín litúrgico o la de aspiración al contacto personal con Dios, entre otras. Se podría decir que es una especie del antiguo maniqueísmo de los siglos IV y V, porque se basan en la misma idea básica de la creencia dualista del bien y del mal, situándolos en un mismo plano y entre los que se da una lucha universal y perpetua. Surgen en la zona de Lombardía y Languedoc, en Francia y en los Pirineos franceses y catalanes. Para entender un poco el porqué del surgir de los cátaros, se tendría que hablar de las herejías en general. Las herejías surgen de las condiciones sociales y espirituales propias del gran movimiento de reforma de la Iglesia en el siglo XI. La gente estaba cansada de los diezmos y de las imposiciones de la Iglesia. Los sacerdotes predicaban lo que después ellos mismos no realizaban. Bajo esta situación, un grupo que da ejemplo de lo que predica y no pide nada a cambio, atrae la atención de los más pobres y a la larga incluso también de algunos nobles. Las herejías medievales, a diferencia de las antiguas que se basan en preocupaciones intelectuales y teológicas, son inspiradas en motivos morales. El primer hereje de Occidente fue un campesino de Champaña, Leutard, que a finales del año 1000, después de un sueño inspirado por Dios, predicó que se dejaran de pagar los diezmos. En 1163, un canónigo de Bonn, Egbert de Schönau, llama a los herejes cátaros, que significa puros. En estos años ya son un gran movimiento, se proclama la religión dualista y se considera diferente del cristianismo. Otra de las concepciones que se ha hecho del nombre es el del término latino catus, que significa gato, asociado habitualmente a brujas y herejes. Además también se les llamaba albigenses, de la ciudad de Occitania de Albi, que llegó a congregar un importante número de cátaros. Denominaban ellos mismos bons homes, hombres buenos, porque predicaban la humildad y la servidumbre. Los cátaros se basan en las enseñanzas más básicas de Jesús sobre la pobreza, la humildad y la vida austera. Su modelo era Jesús. Se escribieron algunas leyendas para dar a conocer al pueblo el mito en el que se basan sus doctrinas. El cátaro Bernard Franca, clérigo de la ciudad de Gaulir, dejó escrita esta leyenda que se puede entroncar en lo que después se llamaría Brevario de las leyendas cátaras. Hace mucho tiempo, un pájaro muy especial surcaba el cielo. Todo el mundo lo conocía con el nombre de pelícano. También era sabido que entre sus costumbres estaba la de seguir el curso luminoso del sol. No tenía miedo al calor, ni tomaba un momento de descanso durante las horas diurnas. Pero llegó la época del apareamiento, lo que le privó de su placer durante unos instantes. Después reprendió el vuelo en busca de los ardientes rayos solares. Cuando puso los huevos, los cuidó con gran dolor, ya que esta situación le privaba de sus prolongados recorridos, amando sus queridos rayos solares. Por esto, intentó recuperar todo el rato perdido, dejando a sus crías en el nido bien provistas de alimento suficiente. No obstante, durante su ausencia, una bestia maligna llegó a su nido y con saña y maldad desplumó y arrancó el pico a las crías del pelícano. En esta situación, este animal encontró a su vuelta el nido. Muy disgustado, curó a sus hijos y al día siguiente volvió a marchar. Pero los ataques malvados al nido se volvieron a producir, cada vez con más saña, por lo que tuvo que olvidarse de su placer, con el fin de poder sorprender a su enemigo, por lo que se escondió allá donde no podía ser descubierto, y de esta manera fue como pudo descubrir a la bestia maligna, dándole muerte. Así sus crías quedaron libres de toda amenaza
y al mismo tiempo pudieron contar con una mayor compañía, ya que el pelícano escarmentado repartió el tiempo de la vigilancia de su nido con la del gozo de volar detrás de los rayos del sol. La explicación que los cátaros daban a esta leyenda resulta un tanto complicada. Veían en el pelícano a Cristo, el cual perdió su luminosidad al ser engendrado por la Virgen María, pero la recuperó cuando venció las fuerzas malignas de la tierra. Leyendas como esta servían para acercar el mito sobre el que ellos se basaban, que eran las enseñanzas de Jesús al pueblo. Separa mucho lo que es la religiosidad o éxtasis místico de la religión como institución. De hecho, se separan de la Iglesia Católica porque rechazan la institucionalidad de esta, pero ellos también se forman con una mini estructura. Estaban organizados en obispados, presididos por el obispo y sus ayudantes, un hijo mayor y un hijo menor. Cuando moría el obispo, le sucedía el hijo mayor, cuya posición era ahora ocupada por el hijo menor, y al puesto de éste accedería un nuevo personaje. Los obispados eran independientes y se encargaban de nombrar diáconos que administraban en las casas religiosas una penitencia colectiva. Y aparte, había todos los perfectos y perfectas que estaban por encima de los fieles o pueblo. Se consideraba la mujer igual al hombre, excepto en los perfectos. Las perfectas eran consideradas inferiores por llevar consigo el pecado original. Había ritos con los que daban validez a su mito. El más básico, aunque no tenga forma de rito, es la pobreza con la que vivían. Realmente llevaban a la práctica lo que predicaban. Otros ritos eran el consolamentum, que era a su vez bautismo, penitencia, ordenación y extrema unción. Para la ordenación tenía que ser en principio administrado por un obispo, pero para los enfermos y para el perdón de los pecados lo podían ejercer incluso las buenas mujeres. Otras prácticas eran el melorament, por el que abjuraban de la religión católica, 3 reverencias al paso de un perfecto. El aparelament, una especie de confesión penitencial general celebrada cada mes. La convenenza, era un convenio por el que el creyente recibiría el consolament a la hora de su muerte, y cuando la cosa se les llegó a poner muy adversa, practicaron la endura, que era una especie de suicidio místico a causa de un ayuno total. En general, todas las ceremonias terminaban en un beso de paz, pero para evitar todo contacto directo entre un perfecto y una perfecta, se transmitían el beso besando el Evangelio. Ritos como el melorament o la endura eran de tipo binario, ya que únicamente había el sujeto y la deidad. El consolamentum era tripartito, porque ya interfería una tercera persona que estaba entre el sujeto y la deidad. El aparelament se podría considerar cuatripartito, porque eran confesiones en grupo. Todos los ritos están relacionados con el dogma cátaro y se realizan de la misma forma y secuencia. Por eso controlan los fieles y hacen de ajuste social. Por lo que se refiere a las funciones, una vez se pasa el rito para convertirse en perfecto, se interfiere en las obligaciones y derechos de estos. También dan un sentido social de organización y relación entre personas. Por ejemplo, con las relaciones sexuales, que no se pueden realizar si son con fines de reproducción. Además, por supuesto que los ritos garantizan la reproducción del sistema. Como ritos preliminares se podrían considerar el melorament, ya que se negaba el estatus de una religión y se pasaba a otra, y sobre todo la endura, en el que se deja lo mundano para acercarse a Dios. Los ritos liminares podrían ser el consolament, en el que se limpia de todo y se prepara para lo que pueda ser el después de la muerte. Y el rito de agregación podría ser el aparelament, ya que al confesarse se agrega pureza al estatus mundano. El credo cátaro, como ya se ha mencionado,
era difícil de seguir. La base de su doctrina era el dualismo absoluto, lo bueno relacionado con Dios y todo lo divino, y lo malo relacionado con todo lo material y humano. El hombre, como tal, nunca podría llegar a la perfección porque es profano por naturaleza. Según ellos, el hombre había sido creado por el demonio, quien corrompió algunos espíritus y estos cayeron en la materia. Desde entonces deben expiar sus faltas y siempre sometidos a la reencarnación van pasando de un cuerpo a otro hasta llegar, cumplido el ciclo de expiación, a merecer nuevamente el paraíso celestial. También rechazaban el bautismo, ya que no reconocían santidad ni virtud alguna al agua bendita. Los templos, las imágenes, la cruz, también eran condenados por los cátaros, pues Dios, según ellos, no moría en los templos sino en el corazón de sus fieles devotos. Naturalmente, creyendo acérrimamente tales posturas, muy pronto fueron objeto de las más violentas condenas, siendo varios concilios los que se ocuparon primordialmente de esta herejía, así considerada por los miembros de la Iglesia romana. Los bienes materiales eran perjudiciales. El verdadero cátaro debía vivir del trabajo de sus manos y del sudor de su frente. Por eso su práctica diaria consistía en el trabajo y en la mejora de sus conocimientos, diversificando sus oficios y enseñando a los demás a practicarlos. Se puede decir que el catarismo tiene mucho sincretismo, ya que la base de las creencias parte de lo mismo que el cristianismo, Jesús. Aparte, también adopta posturas de antiguas religiones como el maniqueísmo o el gnosticismo. Leían sobre todo el Nuevo Testamento en lengua occitana y lo contraponían al antiguo. Para ellos Yahvé era el demonio por ser quien creó a los hombres. Sus creencias se podrían considerar del tipo más estructural, ya que pesaban más las relaciones sociales y se podían hacer diferentes interpretaciones de los textos, sobre todo respecto al catolicismo. Su libro más sagrado era el Evangelio de San Juan y los Evangelios apócrifos de la Cena Secreta y la Ascensión de Isaías. Eran considerados sabios y con una gran paz interior. Afirmaban que los hombres no tenían derecho a juzgar a otros hombres. Consideraban que los móviles humanos eran demasiado complejos y demasiado secretos como para que los jueces pudieran conocerlos y apreciarlos de manera ecuánime. Para los culpables solo aceptaban sanciones educativas y reformadoras, que debían de estar cargadas de amor para con los culpables, nunca de odio. Los castigos debían despertar en los delincuentes el deseo de la enmienda. Las dos funciones básicas que se le puede aplicar a cualquier religión y que son equilibrar a sus adeptos y mostrar lo esencial de lo humano, también se encuentran en los cátaros, ya que por un lado se impone mucho en ellos el deber ser, por sus creencias de llegar a ser lo más puros posible en vida para que cada vez quede menos para llegar a Dios, y dentro de esta visión, por otro lado, muestran cómo llegar a obtener la pureza dentro de lo humano. Se podría considerar un símbolo cátaro la cruz occitana. Los cátaros renunciaron a símbolos de idolatría, pero esta cruz tiene una asociación con el mundo solar y con los 12 símbolos del horóscopo occidental. Aunque fue adoptado por las tierras occitanas de Languedoc y Provenza, su uso es contradictorio, porque también fue usada como símbolo heráldico nobiliario, y en 1211 los condes la llevaron durante la invasión francesa en sus territorios para acabar con el catarismo.